Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al segmento principal de la entrevista. Esta noche queremos conversar sobre el reciente estudio y análisis de la actividad minera de Nicaragua entre el 2006 y el 2016. Para ello nos acompañan el secretario de la Junta Directiva de la Cámara Minera de Nicaragua, el licenciado Sergio Murillo, y el doctor Néstor Avendaño, presidente de la Consultora para el Desarrollo Económico y Social, COPADES, que es el autor de esta investigación, de este análisis. Bienvenidos ambos. Buenas noches, estimado. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los grandes hallazgos de este estudio, de este análisis? Bueno, yo creo que para iniciar como Cámara, el gran hallazgo es que estudios como este, bajo la filosofía de minería para todos, son fundamentales para poder entender lo que el sector minero está aportando a Nicaragua, a la economía local y a la economía en general de Nicaragua. Doctor Avendaño. Muy bien, gracias, Adolfo. Creo que un buen hallazgo que hemos observado en el análisis y la investigación es que la minería es una actividad que impulsa el crecimiento económico. No es una actividad aislada, como se ha dado a entender en el pasado. Otra de las características de estas investigaciones ha sido que la minería deja aproximadamente un poco más de 2/3 del valor de su producción en Nicaragua, desestimándose así aquella afirmación aligerada, apresurada, de que la minería se lleva todo el país. Y último hallazgo que yo lo considero vital es que los trabajadores del sector minero son uno de los mejores remunerados que existe en este país. De tal manera que el promedio de los un poco más de 5.000 trabajadores que trabajan en las 4 minas de este país, 2 empresas, B2Gold y ENCO, tienen un ingreso promedio mensual, incluyendo las prestaciones laborales, superior a $950. O sea, es un salario y prestaciones muy atractivo para la clase trabajadora. Este estudio va a servir de base para qué a los asociados de la Cámara. Sí, como podemos ver, este estudio lo primero es que va a servir de base de consulta para poder diseñar, para poder pronosticar lo que particularmente estamos aportando. Ya lo decía el doctor, y quizá yo ahí le agregaría es validar algunas cosas o proponer algunos desafíos. Por ejemplo, solo se está utilizando o se está explotando menos del 1% del territorio nacional firme en Nicaragua. Eso quiere decir de que hay un alto potencial para seguir invirtiendo, pues, porque lo que se está utilizando es muy poco. Pues. Entonces, hay apertura a la inversión. Ya de hecho somos de los sectores que más invierten. En los últimos 5 años se han invertido casi 700 millones. Eso es más de 100 millones al año. Pues entonces, ¿qué nos queda de este estudio? Uno, poder tener una base firme de consulta para las diferentes audiencias, llámense ambientalistas, llámense sociedad civil, alcaldía, el mismo gobierno, pues este es un compendio de información y de investigación que hizo el doctor Avendaño. Entonces eso nos va a permitir para poder hacer estrategias, para seguir liderando en el tema de inversiones, para seguir liderando en el tema de empleo, para poder seguir sobre la lógica y plataforma que tenemos de minería responsable y sostenible. Pues entonces el potencial es enorme. Para las autoridades de gobierno, ¿sí?, toda esta información, para los generadores de opinión, para inversionistas futuros que quieren venir a explorar oportunidades en la minería, esto es una base importante. Muy importante. No es porque lo haya hecho este servidor, que es el presidente de COPADES. Se ha, llamémosle así, reunido toda la información existente sobre la minería e incluso sobre la pobreza de las comunidades aledañas a la minería. Yo diría además también, Adolfo, que el estudio está basado exclusivamente en datos
oficiales del gobierno de Nicaragua. O sea, no hay información extraoficial. Todos son indicadores reconocidos por el gobierno de Nicaragua. Lo que hemos hecho es hacer hablar los números, ¿verdad? Lo que hemos hecho es interpretarlo y exponerlo con la mayor sencillez y claridad posible a todos los agentes económicos involucrados en la actividad de la minería, tanto metálica como no metálica. Por supuesto que hace falta más investigar, e incluso hace falta más sugerir a las autoridades públicas, incluso a las autoridades privadas representadas en la Cámara de la Minería de Nicaragua, en el sentido de resolver asuntos pendientes que hay en la minería. Te diré una preocupación que yo encontré, como dicen los abogados, in situ, investigando en el terreno, es que hay un temor de la población de qué va a ocurrir cuando la mina se agote. Y eso hay que abordarlo, yo diría, con una visión nacional, donde intervengan Estado, empresarios, comunidades involucradas que giran alrededor de los distritos mineros del país. Hay una gran sugerencia al final del documento que dice así: se sugiere al gobierno central, que es el gran coordinador de las políticas públicas de Nicaragua, de que se fomente la actividad agropecuaria acorde con la vocación de los suelos, pero adicionando la transformación manufacturera de esa producción primaria. Hay que evitar que estas comunidades se vuelvan pueblos fantasmas una vez que se agote un recurso que no es renovable y que se llama oro. Eso es un aspecto realmente fundamental, porque si estamos basando el desarrollo en proyecciones económicas y tomamos como parte de la proyección lo que está generando la minería, pues evidentemente habrá que planificar de dónde vamos a compensar esos recursos. Pero la vida útil de las mineras actuales en Nicaragua da para más. Por supuesto, como lo revela el estudio y como lo mencionaba el doctor en su exposición, menos del 1% del territorio nacional se está utilizando. Es decir, que el potencial minero es amplísimo. Pues, o sea, estas dos mineras que están en operaciones, como ya lo mencionaba, B2 Gold y ENCO, apenas están utilizando menos del 1%. Entonces, ahí está todo el potencial. Y lo que decía el doctor, o sea, ¿qué trasciende? En esta plataforma de Minería para Todos, una de las grandes acciones o desafíos que estamos desarrollando es cómo desarrollamos la minería artesanal, cómo desarrollamos esta pequeña minería que está alrededor de estas comunidades para seguir fomentando economía, como lo menciona el doctor, que deben de gestionarse planes que acompañen a estas comunidades en su trascender económico. Usted habla de que menos del 1% del territorio nacional está siendo ocupado, pero ¿están identificadas las otras áreas del país probables zonas de explotación minera, o ese será otro estudio posterior? Están ya probadas. Incluso las autoridades públicas, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha ya detectado cuáles son las tierras aptas, la superficie apta para la investigación o prospecciones de oro, prospecciones auríferas, como le llaman ellos. Además de esa área que aborda casi la mitad del país, hay un área restringida a las empresas mineras porque son zonas de protección por los recursos naturales que tienen en ella. Por consiguiente, con base al área propiamente dicha, donde pueden entrar las empresas mineras, hay una que se llama área concesionada, o sea que ya se le dio en concesión a una de esas dos empresas. Creo que hay una tercera empresa ya creo que comenzará a producir pronto. Sin embargo, no hay que evitar la confusión de que todo el área concesionada está en producción. Bien decía don Sergio acá, menos del 1%, para ser un poco más exacto, 0.3% de la superficie terrestre de Nicaragua está siendo explotada en oro. O sea, eso es marginal. O sea,
se ha generado en el pasado una idea de que aquí la minería está en todos lados. No. Si apenas son 2 empresas, un poco más de 5.000 empleados, una inversión de casi 800 millones de dólares. Por otro lado, tenemos una exportación de un rubro que ahora es el tercer producto más importante en la canasta de exportaciones del país. Y por supuesto que eso no lo deja una explotación de la mitad de un país, lo deja el 0.3% de la superficie terrestre. Lo cual me lleva a otra pregunta, y es que si esas concesiones ya otorgadas u otras que puedan venir, si nosotros lográsemos aprovechar estos recursos naturales y explotar más, estaríamos mejor económicamente el país. Reduciría el déficit comercial del país, que equivale al 20% del PIB, un grave desequilibrio que arrastramos desde hace más de 30, 40 años en este país. Definitivamente, eso que mencionas es fundamental. Para nosotros, digamos, actualmente hay 2 proyectos que están en proceso de obtener sus permisos de operación. En este caso, en Occidente está Cóndor, y por el lado de Nueva Segovia está la empresa Golbet, que están haciendo sus trámites de permiso para poder entrar en operación, porque las oportunidades son importantes. Pues entonces eso va a traer más divisas a través de las exportaciones, va a generar más empleo, buenos empleos, como ya decíamos, nos caracterizamos por ser un sector que además del salario que obtienen, está obteniendo una serie de beneficios que le generan economía a cada uno de estos trabajadores que están trabajando directamente en el sector minero. Uno ha escuchado muchas anécdotas, reportajes de hace 40, 50 años o más, cuando comenzaron a abrirse minas en Nicaragua, qué tan mal eran tratados los trabajadores y sobre todo mal pagados. Ahora escucho que muchos quieren ir a trabajar a las minas, por ejemplo, por esas condiciones. Sí, la minería moderna evolucionó totalmente. ¿Qué significa esto? O sea, las condiciones laborales, las condiciones de protección, las condiciones salariales definitivamente que cambiaron y eso se evidencia en cada una de estas empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas, de hecho, B2Gold y ENCO particularmente han ganado reconocimientos del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad, donde los reconoce como empresas líderes en el fomento de las condiciones laborales, pero también en el fomento de los derechos salariales que tienen nuestros trabajadores del sector. Y por el otro lado, y que no queremos descuidar, también tenemos a la minería no metálica. Entonces aquí también tenemos un sector de minería no metálica que también está liderada por empresas que se destacan por el aporte que están teniendo en el fomento de la economía. Y podemos hablar de empresas desde las que están explotando agregados como Proinco y Aerenic, como las que están explotando calizas para generar el cemento como Holcim y Cemex. Entonces, el sector minero en su estructuración, tanto de las empresas metálicas como no metálicas, están aportando de manera directa, y eso es lo que revela el estudio desarrollado por el doctor, están aportando a la economía de manera directa. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al volver vamos a hablar de un aspecto o un hallazgo importante en este estudio, cómo los recursos que se están generando en la minería se están quedando también en el país. Ya regresamos, no se van. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor. Hay muchas formas de donar. Te esperamos este 1 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana en Metrocentro. Su donativo da vida. También podés donar desde ya en los números de cuenta que aparecen en pantalla. Somos amor. Conanca, 26 años salvando vidas. Y vos sos parte de estos logros.